Ya está. Ahorita sí. Perdón. Disculpen que no enciende la cámara. La verdad es que estoy desarreglado, así que prefiero no encenderla. Entonces, yo les dije que había encontrado lo que es la resolución de lo que era lección, la primera lección del semestre pasado. De acá. ¿Qué fue? Pero lo que, o sea, el semestre pasado el profe me había dado lo que es la hoja así con todos los parámetros de lo que se iba a calificar en la lección, pero esa hojita es justo lo que andaba buscando y no la encontré. Encontré la de la lección 2 que había el semestre pasado, pero la de la uno no la encontré, así que a lo mejor se me perdió en algún lado o a lo mejor lo boté con otras hojas que tenía por ahí regadas, pero bueno, ya fue. Igual, esto lo escribí yo, es más o menos parecido a lo que es los problemas de elección. Entonces vamos a ir rapidito con eso. Igual, si lo llegaron a leer, se dan cuenta que no es nada realmente complicado. Y igual en los otros ejemplos también que tenía, que me había enviado el profesor, es solo leer y realmente le dan bastante de lo que tiene que hacer en el problema. A veces hasta les dan el enum y el struct ya como quieren que lo sea, ya con el nombre mismo de la variable. Entonces, bueno. Dice acá, estamos modelando un sistema para medir varios parámetros, sea, por ejemplo, podremos medir temperatura, humedad, en cualquiera de esas, ya. En un conjunto de habitaciones, y ya de una vez lo puse, el sistema almacena un código para la habitación, nos dice hasta 5 caracteres, eso de una, entonces es una cadena de caracteres, un char. El nombre del parámetro a evaluar, como dije antes, temperatura, humedad. ¿Qué más se puede medir? Ni idea. Ya. El nombre, hasta 10 caracteres, el valor del parámetro que estamos midiendo, float, y un estado del parámetro. Que si ya les dan, por ejemplo, así, les dan normal, alarma, reconocido, si les dan así opciones, de una piensen en un enum. Es lo más fácil para definir variables así. Ya. Elabore los enum y struct que requiere el sistema. Eso vamos a hacerlo ahí. De una, deja cerrar esto nomás, para irlo haciendo desde cero. Estamos 16. Entonces acá. No recuerdo si esto lo pusieron en la lección, pero lo más común es que sí, utilicen el type def cuando vayan a hacer los enum y la estructura. A lo mejor se los dicen, a lo mejor no, pero yo me acomodo más utilizando esta cosilla de aquí, entonces se hace lo mejor para mí. Entonces, en un primero, los tres parámetros que queremos acá para el estado son normal, alarma y reconocido. Esos van de una. Simplemente los tres parámetros de acá y vamos a ponerle un nombre que sea solo estado, ya. La otra, para lo que sea la estructura, que es la que va a tener todos los parámetros estos que nos está pidiendo, vamos a llamarlo
Como acá lo puse que quiero, si, si leemos la siguiente, es implementa una función para agregar nuevos datos a un arreglo de variable, le voy a poner ese nombre acá. O sea, de una vez le voy a poner acá que sea nombre variable nomás. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, un código para la habitación. Cadena de caracteres, les dije, char que sea habitación con 6 elementos. 6 elementos, ¿por qué? Porque son 5 caracteres más el carácter de finalizar la cadena. Siempre que les pongan así cuántos caracteres máximos, ustedes pónganle uno extra porque falta el de finalizar la cadena de caracteres. Y ahí está. En la misma línea, parámetro va a ser 11 y ahí será el siguiente. 10 caracteres de parámetro más el de terminar, 11. Un float que va a ser el valor y un estado que va a ser la variable para estado. Y ahí está ya. En estas dos cositas ya está el enum y ya está la estructura. De ahí viene lo primerito. Implemente una función para agregar nuevos datos a un arreglo de variable. Y cada que se llama la función vamos a agregar un solo elemento. O sea, vamos a trabajar ya con lo que es el último elemento que haya sido agregado al arreglo. Entonces, la función no va a retornar nada, no nos dice que devuelva nada, entonces que sea una función a vacío, que se llame agregar datos. Normalmente les van a dar cómo quieren que se llame la función en el problema. Ahí no la puse porque me olvidé nomás. No la puse. Sí, ahí no la puse cualquier cosa. Entonces va a ser a un arreglo de variable y para saber en qué posición está el último elemento en ese momento, vamos a hacer que sea uno en cantidad. Y ya les he dicho que pueden de una vez definir la función acá arriba. Entonces, agregar nuevos datos a un arreglo. Ah, ya, otra cosa. Eh, eh, em, lo tengo por acá. Ya, acá lo tengo. ¿Qué ahí dice? En el programa principal crea un arreglo para 1000 variables. Ingresa por teclado la cantidad de elementos a ingresar en el arreglo e ingresar la misma cantidad de elementos al arreglo. Ahí se me fue un poquillo la gramática, no me expliqué bien, pero el tema, lo que yo quería ahí es que ingresen por teclado la cantidad de elementos y que los elementos también se los esté ingresando por medio del teclado. O sea que, por ejemplo, aquí en esta función, que es para agregar los datos, vamos a estarle pidiendo al usuario que nos esté dando los datos. Ahí ustedes tienen que leer toda la pregunta porque ahí en la pregunta normalmente les va a decir, creo que lo tengo acá. Puede decirle así que asignar a tantos productos valores fijos, entonces puedes hacerlo directamente en el programa, o puede decirte acá, introduzca por teclado el valor límite de cantidad, venga, lo que sea que hayas puesto dentro del struct. Ahí tienen que leer para ver si tienen que pedirle al usuario que agregue datos o si no, pueden poner los datos acá directamente a la función y para que estos ya lo ingrese el programa principal. Bueno, ahorita lo que quería es que sea el usuario el que agregue los datos. Entonces, primero, un print para saber que sea ingrese el código de habitación. Como es en cadena de caracteres, vamos a asumir que el usuario nunca se va a pasar de los 5 caracteres. Vamos a usar el gets nomás y vamos a ir al arreglo en la posición de cantidad que sea habitación.
Acá cantidad nos sirve como índice. Si es el primer elemento, obviamente la cantidad va a estar en lo que es cero. Y la posición cero es la primera posición el, es la primera posición del arreglo nomás. Si luego ya hay una variable utilizada, ya cantidad se vuelve uno. Como cantidad se vuelve uno, ya simplemente ya la siguiente es el arreglo en el espacio uno, que ya es la segunda posición, y así se va sumando y se va sumando cada vez. Y aquí podríamos hacer honestamente que dentro de esta misma agregar datos aumente cantidad. Ya lo voy a hacer ya mismito en tal caso para que lo vean. Primero vamos a ingresar todo. Ingresa el parámetro, vamos a usar el mismo gets, que sea el arreglo en la posición que esté en ese momento y que sea parámetro. Y hay un print que sea para ingresar. Voy a ingresar de uno en uno nomás. Que sea para que ingrese el valor del parámetro. Y acá como ya es un float, ya sí, scan, porcentaje F en la dirección del arreglo, cantidad, punto, valor. Y acá lo último es estado. Mm, Como estoy utilizando un enum, ya saben que el enum también se comporta como si fueran números. Este primerito empieza en cero, este de acá se vuelve uno, este de acá se vuelve dos. Entonces, por eso, para ingresar la última estado, puedo ingresarlo como si fueran números. Si ingresa cero, es como si estuviera ingresando normal. Si ingresa un uno, es como si ingresara alarma. Si ingresa dos, es como si ingresara un reconocido. Utilizamos el de entero. Y esto acá, arreglo, cantidad de este último de acá. Y ya, ahí está el primer pedacito. Ya con todo esto de aquí, ya es este primer literal que son 7 puntos, porque ya ahí está la función para ingresar una nueva variable ya por teclado. De ahí solo tienen que acordarse que como ingresan acá la cantidad, en el programa principal tienen que, cada vez que la usen, sumarle uno a la cantidad. Si no, si de casualidad les dicen que acá desde dentro del arreglo tienen que modificar la cantidad, ahí les toca usar lo que es puntero. Y acá como ya ahora esto es un puntero, tenemos que acceder al valor, pues a cada uno se le pone el asterisco para que se acceda al valor. Y aquí mismito en esta función podemos hacer que esta de la cantidad sea más igual a 1. Esta función es simplemente para que ya una vez me termine de ingresar todo el arreglo, simplemente se sume uno a la cantidad, porque ya ingresamos un elemento acá, obviamente. Y como estoy trabajando acá con lo que es un puntero, cualquier dirección que entre aquí me lo va ya a modificar en lo que es en el programa principal. ¿Qué más dice? De una vez nos dice el programa principal, crea un arreglo para 1000 variables. De una. Eso no tiene pérdida. Variable.
arreglo para 1000. Ya está, ahí son 3 puntos más. En la lección pasada, esa lineacita ya eran 3 puntos. Ingrese por teclado la cantidad de elementos a ingresar en el arreglo e ingrese, bueno, y que ingrese en el arreglo esos elementos. Entonces, que sea una cantidad máxima y vamos a poner una cantidad que sea igual a 0. Esta cantidad es la que voy a usar para recorrer el arreglo por acá. Y también voy a ingresar lo que es una i para poder utilizar un for. Entonces, primero dice preguntarle al usuario cuántos elementos desea ingresar. Acá con el scan. Y esto vamos a guardarlo en lo que es la variable máxima que puse ahí. Y ahí simplemente va a ser con un for de i igual 0, mientras i sea menor a la cantidad máxima a los que ha deseado el usuario ingresar, y que i se vaya incrementando. Y ahí simplemente lo que vamos a hacer es llamar a la función. Va a ser agregar dato, le enviamos el arreglo y le enviamos la dirección de la variable cantidad. Esto no es, debe ser punto y coma. Estamos generando un error. Si le ingresas cantidad, sí, te va a marcar un error. ¿Por qué? Porque esto es lo que te pide, es un puntero, es una dirección. Por eso utilizo el ampersand este de aquí, que es lo que me dice accede a la dirección de esta variable. ¿Y dónde está? Ya, ahí está. Ingresa por teclado la cantidad. En estas lineecitas de aquí ya fueron 5 puntos más. Si no tienen del todo claro cómo hacer la función, déjenle un espacio y váyanse al programa principal y hagan estas líneas de acá. Aunque ustedes no tengan todavía la función hecha, hagan como si sí la tuvieran. Más que sea para ver si pueden ganar puntos ahí con eso de ahí. Porque están asumiendo como si la función funcionara, valga la redundancia. De ahí lo otro es imprimir. Voy a hacerlo acá también como función, acá arriba nomás. Imprime en pantalla todos los datos de todas las variables del arreglo. Es variable, le enviamos el arreglo y le voy a enviar la cantidad nomás. De esto no hay problema que la envíe así como variable porque no la vamos a modificar para nada. Ah, por cierto, esto es lo que le decía Nantito. Como aquí ya estoy modificando la variable de cantidad, acá ya en el programa principal no tengo que ponerle nada. Si aquí no estuviera esta línea, yo tendría que poner aparte acá una que sea cantidad más o que sea cantidad más igual uno, cualquiera de esas dos. Pero cualquier cosa que cada vez que se recorra el for me agregue un elemento acá. Pero como ya lo estoy haciendo acá arriba, a través de puntero no hay problema. Espérame un ratito, no sé si me escribieron. No. Entonces la otra es acá de imprimir dato. Y vamos a imprimirlo normalmente, que sea código habitación. Como es cadena de caracteres, podemos utilizar porcentaje S para imprimirlo tranquilamente. Y va a ser, ah, casi me olvido. Como estoy imprimiendo todos los datos con una sola función, voy, voy a utilizar lo que es un for.
Ahí está. Y ahí sí. Que empiece en cero, como los arreglos, y mientras sea menor a la cantidad que le estamos enviando de la cantidad de elementos que hay en el arreglo en ese momentito. Entonces, código de habitación es arreglo, esta vez arreglo de i, porque es el for el que está recorriendo, y que sea habitación. De acá, para el siguiente es el parámetro. Lo mismo puede ser con el porcentaje S de una vez. Arreglo de i punto el parámetro. Lo último es el valor del parámetro. Este va a ser un float. Vamos a dejarlo con 2 decimales nomás. Y para el último, ya de ley sí hay que imprimirlo con, ya sea con if o con algún switch. Porque si intentas imprimirlo así nomás como están, lo que vas a imprimir es solo el entero. Vas a imprimir cero, vas a imprimir uno, vas a imprimir dos. Entonces, hacer con el switch nomás. Uy, esto de acá de imprimir. Voy a ponerle los saltos de línea solo para que no me quede todo en la misma línea. No es status. Primer case, cuando es normal, simplemente se imprima normal y el salto de línea. No olvidarse del break nunca. Case, alarma, imprima alarma, salto de línea. Case, reconocido. Reconocido era el último, sí. Lo mismo que imprima reconocido, un salto de línea, el mismo break de toda la vida y le voy a poner un default. Simplemente por si el usuario me ingresa algún número que no sea 012, si me ingresa algún 3, 4, 5, cualquier otro que ingrese para que imprima un mensaje de estado no válido. Ya cuando estoy en el default, en este último, no tengo que ponerle break porque ya es de ley la última condición, ya no hay nada más que se ejecute luego. Y ya está, ya con eso se imprime todo. Entonces acá en el programa principal simplemente va a ser llamar a la función imprimir datos del arreglo y la cantidad. Y ahí está lo que es el último, imprimir todos los datos en pantalla, 5 puntos. No era necesario hacerla en función, toda esta cosilla de aquí. Pueden directamente hacerla en el programa principal, pero lo hice acá, haciendo más simplemente para llamar a la función. De ahí podríamos irlo probando. Ahí está la esta. ¿Cuántos elementos desea ingresar? Vamos a poner 3. Oh, no, problemas. Ya empezamos. Me olvidé. Ya empezamos con los problemas en C, todo teniendo
el problema de limpiar la entrada del buffer. Vamos a ingresar que sea así, parámetro, temperatura, valor del parámetro, ¿qué temperatura es normal? Ingrese el estado, que sea normal ya. Aquí como vamos a ingresar tres elementos, sería, si quieren por formato, o sea, no es necesario, pero por formato sería bueno poner aquí en lo que es el for, algo que le diga ingrese la variable 1, la variable 2. O sea, no es necesario, pero nomás para que se vea más bonito. Valor del parámetro, no sé cómo se mide la humedad. 28.9, digamos, que sean reconocidos. Código de la habitación a 3 parámetros, de nuevo, temperatura. Vamos a ponerle un 4 ahí para ver qué sale. Ahí está, mira. Y ahí está. Primero, código de habitación de la primera acá que ingresamos a 1. Ahí está. El parámetro, el mismo. Temperatura. El valor del parámetro, le puse 30.6, se imprime con 2 decimales por como lo puse aquí arribita. Y el código, le puse 0, normal. Lo mismo con la siguiente. Acá el código reconocido porque le puse 2 acá. Y esta como el código le puse algo que ya está afuera, un 4, me entró al default y me puso estado no válido en el código de la habitación 3. Si se dan cuenta, los valores son los mismos a 3, a temperatura, 45, y el estado como es 4 está fuera de acá de rango, estado no válido. Y ahí está. Esa cosilla de ahí nomás es la lección del semestre pasado. Nada más tienen que hacerle. Las, las lecciones no son complicadas. Si se dan cuenta, son más bien repetitivas, porque en esta de acá les piden, de hecho, lo mismo. En las otras dos que les envié, que hice la semana pasada, que es la máquina expendedora, almacena la información. Un nombre, cadena de caracteres, un precio, número real, un ID, número entero, pero este ID también podría ser otra cadena de caracteres si se lo piden, y un estado que es el enum. Igualito a todo esto de acá arriba. De ahí, estructuras y enumeraciones. Aquí les dice que utilicen typedef. Si no, la otra, lo más normal es que de una vez le pongan así typedef enum o ese temperatura. Y ahí que les dice, implemente una función print que recibiendo un producto imprima sus datos. Esto es Esto es una de las variaciones. Pueden pedirle hacer una función así que imprima todos los datos o que vaya imprimiendo datos uno a uno y ya aquí en este de acá les toca hacer un for. Igualito que acá, solo que para imprimir datos. Y como están haciendo uno a uno, ya no utilizarían lo que es cantidad, sino que utilizarían esta variable, la i, que es la que va aumentando. Pero de ahí es lo mismo, crear un arreglo, crear una variable de cantidad, asignar a los productos valores. Esto aquí es toda la lectura. Acá está lo importante. La temperatura medida tiene una zona que es un identificador entero, un valor real, un valor límite y un estado, donde el estado es normal o alarma. Y de ahí lo mismo, tienen el enum, tienen la estructura, que la van a llamar temperatura. Y acá esto es como que lo único medio distinto, porque es una función que actualiza el estado. O sea,
Esta última variable del enum, ustedes no la ingresan por teclado, sino que esta función es la que se encarga de poner si el estado es normal o es de alarma, que simplemente es comparar. Si el valor es menor o igual al límite, es normal. Si no, alarma. Entonces es una comparación simple, tampoco hay demasiado problema en eso. De ahí lo otro es un programa principal con un arreglo de máximo 40. Introduzca por teclado la cantidad de temperaturas. Aquí te dice que tienes que validar que sean 40 máximo. O sea que si la cantidad es menor que cero o mayor que 40, que siga repitiendo. Puede ser con un while, con un do while, que ustedes quieran. Ahí sí te dicen directamente, introduce por teclado el valor y el límite. O sea, de ley se los vas a tener que pedir al usuario. Y luego utilice la función actualizar estado. Esta es otra. Si no aunque no hayan puesto actualizar estado acá arriba, pueden ir haciendo el programa principal y pueden utilizar la función como si ya la tuvieran hecha para ganar algunos puntos ahí. Y ya eso es todo. No sé si tienen preguntas o algo que me quieran decir. Si no, ya les digo igual, estas lecciones de aquí, la primera lección es bastante repetitiva, es siempre esto. Enum, estructura, alguna función y algo del programa principal que es normal, ingresar datos e imprimir datos. De ahí, poco más. Sigan aquí, muchachos. Si no van a hablar más que se escriban por el grupo. ¿Qué pasó? Es que, ¿qué te digo? Fuera de esos, de los tres ejercicios que me envió el profe, si quisiera pasarte más, me tocaría inventarme alguno. Porque fuera de estos dos de acá que están en el documento este de Word y este de acá que es el de la lección pasada, no hay más. Invente, dice. Ya voy a ver, ya voy a ver. Tal caso, primero les como y primero voy a comer y ya mismito ya les paso alguno. Que sea más o menos en este sentido para que no sea tan complicado tampoco. Ya no me voy a pasar, tranquilos. De ahí, nada más. Igual ya les dije que esta iba a ser rapidito porque es solo esto de aquí. La lección es, o sea, yo porque soy ayudante, la lección se me hace súper simple. Entonces, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran acotar? El chat. ¿Qué está pidiendo en el chat? Ah, la diferencia que habla liso. Esta cosilla de acá simplemente es por si en el problema te dicen que si no te dicen nada, puedes simplemente, si no te dicen nada en específico, puedes usar la cantidad tranquilamente. Puedes usar la cantidad
Solo que ya una vez usada la cantidad aquí, tienes que acordarte de acá fuera del programa principal, hacer alguna que sume. Eso de ahí del el puntero yo lo puse es por si de casualidad en la función te dicen que desde la propia función tiene que modificarse alguna variable. Si desde la propia función tienen que modificarse alguna variable, de ley es utilizar punteros. Por eso le había puesto lo que es el asterisco este de puntero. Pero como en esta otra no te decía que desde la función tiene que modificarse, puede usarlo así tranquilamente. Solo es eso de ahí. Piden modificar desde dentro de la función, porque recuerda que las variables que están aquí dentro de la función no pasan para afuera nunca, a menos que sean globales, pero eso ya es otro tema. Las variables que se crean aquí adentro no pueden salir, entonces de ley te toca trabajar con las direcciones para que puedas modificarlo. Si no te dicen que modifique, trabajan con las variables normal y no hay problemas con nada de eso. De ahí, ¿qué más les digo? Puede ser una función así de imprimir un dato, de imprimir todo el arreglo. Si les dicen que tienen que imprimir solo un dato en la función, simplemente es poner una de estas y ya acá afuera ya les digo utilizar el for, que puede ser, por ejemplo, que no sea, por ejemplo, aquí no sea acá la cantidad. Si es solo imprimir un dato, vamos a enviar solo esto. Um, y esto es de la función ya. Si les dice que es solo imprimir un dato, queda así. Que lo que hacen es simplemente enviarle una variable, porque ya luego acá abajo lo que le vamos a enviar ya es el arreglo ya con el for, y imprimen el valor individual, simplemente el código de habitación de uno, el parámetro de uno, el valor y el estatus mismo. Y ya sería, ya la modificación es por acá afuera. Que vamos a hacer de i0, mientras i sea menor a la cantidad y que sea y vaya incrementándose. Y esto de acá simplemente lo que le voy a enviar es el arreglo en la posición de i, porque ahí lo que estamos enviando es un elemento. Enviamos el elemento en la posición 0 primero, luego en la posición 1, en la posición 2 y ahí nada más. Si le piden imprimir solo, que la función sea que imprima solo un dato. De acá, la otra que podríamos hablar es una función de acá que, para que entiendas más esta. Que dice, utilizando estas definiciones, implementa una función actualiza estado. O sea, voy a hacer ¿cómo sería? Una similitud con las de acá. La función recibe como argumento, o sea, como estas cositas de aquí, lo que voy a utilizar, el argumento parámetro, una temperatura del tipo S temperatura, o sea, un solo elemento de la estructura. Y lo que te dice la función es que tienes que actualizar el estado directamente y en el retorno entregar el valor del estado. Aquí no tenemos eso, pero voy a irla haciendo solo para que lo vean, para que entiendas más
el momento en que usaba este puntero de acá. Primero que nada, la función te pide que devuelvas el valor del estado. Entonces, el valor del estado sería, en lugar de a vacío al que quieren, o algún este parámetro, sería que regrese un estado. Que es una función actualiza. Voy a hacer que la función los deje todos en reconocido, sin importar qué valor tengan ahí. Actualiza, vamos a recibir una variable que se llame b nomás, y aquí está. Ahora la otra, lo que estamos devolviendo es el estado, pero como queremos actualizar la variable desde aquí, desde la función, porque eso es lo que te dice. Te dice que actualiza el estado directamente. Ahí de ley tenemos que trabajar con puntero para poder actualizarla esta. Entonces voy a hacer que simplemente, cuando estás trabajando con una estructura y lo que es un puntero, en lugar de acceder con el puntito este de aquí para tener el valor, tienes que acceder como con una flecha, que es poniendo simplemente un guión y esta de acá. Si te das cuenta, ahí me está dando ya los estas de acá. Las opciones para poder acceder. Si accedes con una variable normal, es un punto aquí. Si no, es con la flecha acá. O si no, la otra opción es que tiene que hacer entre paréntesis la variable y ahí sí, punto, estatus. Esto lo voy a hacer que todo sea simplemente reconocido. ¿Por qué esto de aquí le pongo paréntesis? Si lo pones sin paréntesis, en realidad te da un error. Aquí está, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque lo primero que se pone aquí es este punto. Este puntito de aquí tiene la prioridad. Entonces, lo primero que estás resolviendo, digamos, es esto de acá. Pero esto de acá ya les dije que no funciona porque esto es un puntero. Entonces, por eso de ley es poner primero el paréntesis para que lo primero que se resuelva sea este paréntesis de aquí y diga, ah, no accedo al puntero, sino al valor del puntero. Y en el valor del puntero accedo a el estatus que está aquí. Si no, ya les dije, la otra es poner B como es un puntero, flecha, estatus. Y voy a poner acá, voy a ponerlo acá arriba para que vean que así se actualiza. Entonces, ¿cómo le llamé? Actualiza. Ahora la otra. Como lo que estoy enviando aquí es un puntero, no puedo usar esto de acá. Porque esto de aquí ya no es puntero, sino que es el elemento. O sea, igual puedo, solo que me toca ponerle aquí lo que es la i y acá luego ponerle dirección, para que así me envíe la dirección del arreglo de cero, la dirección del arreglo en primera posición, o si no, la otra es que hacer esto de acá. El nombre del arreglo cuando está así es como si fuera un puntero a la posición cero. Y esto de acá lo que estoy haciendo simplemente es a esa dirección sumarle como posiciones, digamos. O sea, el arreglo siempre envía a cero. Ah, no puedo escribir. El arreglo, digamos que siempre es la parte de cero. Y lo que va a ir aumentando la i es la esta. En el primer posición le suma cero, así que no pone nada.
Ya en el siguiente for le suma 1, digamos. Vamos a tener esta cosilla de aquí. Empieza en 0 porque sería 0 más 0. Luego es 0 más 1, entonces posición 1. Luego es 0 más 2, posición 2 de acá. Y a ver, simplemente por la, ¿cómo es? Por formato voy a enviar acá que se imprima un salto de línea para que se vean más separados para poderlo verlo bien. Ya una vez que los vayamos a correr. Parámetro. Un valor cualquiera. 0. Edad, un valor cualquiera en alarma. Vamos a ponerle que sea un 5 para que esté fuera y vamos a irlo viendo. Primero acá, esto es imprimir los datos. Estas de aquí son las imprimir los datos sin ningún cambio, si se dan cuenta. Que imprimió el mismo código de habitación, temperatura, el valor y normal. Y lo mismo con los otros acá. Si se dan cuenta, es normal, alarma y estado no válido. Y estas de acá son después de que yo hice esta función de actualizar, que me cambia el estatus a reconocido todo sin importar qué. Entonces, por eso el código de habitación igual, el parámetro temperatura, el valor igual, pero ahora reconocido. Y lo mismo acá, reconocido, reconocido. Porque ya les dije, esto actualiza directamente en la variable. Entonces, lo que quería decirles es que incluso si aquí envía alguna variable, pueden usarlo sin guardarlo en ninguna cosa, se dan cuenta. Porque no guardan nada, sino simplemente le dicen a la función que se active. Pero ahí está. Si les piden actualizar, tienen que trabajar de ley con... No les piden actualizar nada, entonces ahí está. Trabajen con las variables normal, no hay problema en eso. No sé si tienen pregunta. Eso de los puntos, eso de cuándo trabajar con puntero, cuándo no, puede ser como que lo más complicadillo. Sí se los piden. En el pasado no lo pidieron, así que no sé si en este lo vayan a pedir. Imagino que no. Si no tienen ninguna pregunta en especial, nomás para salirnos, nomás igual. Fue una orilla rápida, nomás solo de este problema. Ya les veo si les invento algún otro problema y ahí se los envío. Porque a mí me toca comer y ya mismo me toca hacer más informes.